Entonces, queridos hermanos, hermanas, este hermano que hoy voy a reaccionar, del cual no tengo el nombre porque, como ustedes saben, él tiene un canal y él se presenta con el nombre del canal y no con su propio nombre, por eso no le daré el nombre de él, pero descuiden eso. Podríamos llamarlo Ángel si quisiéramos, atendiendo al apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que hay muchos ángeles de luz, hay personas que se visten de ángel de luz, y esos son los que quieren venir ahora a refutar a la iglesia. Otro enemigo más de la iglesia, que trata de corregirla, o más bien destruirla. Lo que me da pena es que hoy la gente prefiere la mentira a la verdad. Y detrás de un mentiroso hay miles y miles y miles de personas detrás buscando esas mentiras. Pero no por maldad, no lo vamos a creer, ni tampoco él lo estaría haciendo por maldad. No, no vamos a creer eso. No lo hace por maldad. Nosotros sabemos quién es el malo. Nosotros sabemos quién es el malo. Pero bien, como siempre lo hacemos, vamos a ir pausando el video, lo vamos a ir escuchando y entonces lo vamos a ir pausando y comentando algunas de las cosas que son dignas de ser comentadas y aclaradas para todos nosotros. Vamos a hacer ese trabajito. Vamos a escucharlo. Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde, eleve su rostro hacia ti, concediéndote su paz. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaratoria. Todos los videos que he hecho últimamente son respuestas a comentarios de nuestros hermanos católicos. O sea, usted comenta, usted pone su comentario argumentando lo que ustedes argumentan y simplemente yo trato de, a la luz de la Biblia, dar respuesta. Lo otro es... Bien, sí. Ahora todo el mundo cree que puede refutar, ¿verdad? 500 años de vida de fe y de doctrina de la iglesia. Dice un refrán, cría cuervo y te sacarán los ojos. Ingratos. ¿De qué doctrina o de qué Cristo hablarían si no fuera por la iglesia? ¿Qué evangelio conocerían sin la iglesia? ¿Qué Biblia tuvieran en sus manos sin la iglesia? ¿Qué cristianismo conocieran y profesaran sin la iglesia? Ninguno. La iglesia tiene el depósito de la fe. ¿Y qué es el depósito de la fe? El conjunto de verdades divinamente reveladas que han sido conferidas o confiadas a la iglesia por el mismo Dios a través de la Sagrada Escritura y de la tradición. Es que yo no interpreto la palabra a mi conveniencia. Interpretar es que tú digas, esto significa tal cosa. Yo simplemente cito textualmente lo que dice la Escritura. Ustedes son los que interpretan de manera privada, porque han hecho de la interpretación bíblica algo privado de la Iglesia Católica, como que es la única jurisdicción, que tiene jurisdicción para interpretar la Escritura, y eso no es interpretación privada. Ninguna profecía de interpretación privada. Y si ustedes hacen o se hacen creer que los únicos con la autoridad de interpretar la Escritura lo están haciendo de manera privada. Eso es privado. Bien, querido hermano, leamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, dice el apóstol San Pedro, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser de interpretación por cuenta propia, es decir, interpretación privada, pues ninguna profecía ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado, movidos por el Espíritu Santo. Pero ¿no te parece, querido hermano, que alguien debe tener autoridad para interpretarla? Especialmente aquello que, según Pedro, muchos no pueden entender. Si alguien tiene que interpretar
ha de ser la iglesia que es la base y columna de la verdad, según Timoteo o 1 Timoteo 3:15. Para eso existe el magisterio de la iglesia, que no es simplemente algo que yo me inventé, ni algo que se inventó una persona, sino como lo dejó establecido Cristo. Si la iglesia existe desde siempre, ella es la que buscó los evangelios donde estaban cuando se escribieron, las cartas paulinas, las cartas apostólicas, el Apocalipsis, y los estudió minuciosamente cada uno. Recuerden que eran cientos de libros, cientos de cartas, muchísimos evangelios que se habían escrito. La iglesia tiene que recoger todo eso y estudiarlo minuciosamente, uno por uno, cuidando de que no hayan contradicción entre ellos, que no se contradigan tampoco con la antigua alianza. Y así nace el Nuevo Testamento. La iglesia elige y rechaza de entre todos los libros, elige a 27 libros del Nuevo Testamento. Lo unió al Antiguo Testamento que ya existía, y en el año 382 el Papa San Dámaso I lo presentó al mundo como palabra de Dios. ¿No será entonces ella, o sea, esa iglesia que reunió todo, que leyó e interpretó, la que tiene la autoridad? Siempre fue así, hasta que llegó el padre de la fe de los protestantes, Martín Lutero, cogió la Biblia, hizo lo que le dio la gana con ella y decretó otra cosa. Y ustedes saben el desorden que se ha armado después de eso. La interpretación libre de cada quien, el desorden. Yo te aseguro, querido hermano, que si tú no eres luterano, eres fruto de ese desorden. No que tú la leas, la interprete, pero te está llevando, te guía por alguien que la interpretó por sí mismo, no por alguien que la interpretó desde el principio. Ese es el problema. Ese es el problema. Vamos a seguir oyendo. Entonces, hubo alguien que comentó de que Yeshua estableció varias cosas, dentro de ella el cambio de los mandamientos, citando el capítulo 5 de Mateo, del versículo 17 al 40 y tantos. Una mala, pero muy mala interpretación de este texto, de este pasaje, de estos versículos, porque Yeshua de Nazaret, empezando el versículo 17 del capítulo 5, confirma la perpetuidad de los mandamientos. No vine a abrogar la ley, sino a cumplir. No pasará el cielo y la tierra, mi palabra no pasará. Bien, eso atendiendo ahora a los mandamientos. Y a mí me gusta algo que dijo al principio. Hubo alguien que comentó. Y yo pregunto, ¿ese alguien es la iglesia? Entiendo que no. Ahora bien, hay libertad de pensamiento y de expresión. Y una persona que tiene un canal de YouTube puede sentarse y decir tal cosa. Y posiblemente como la persona lo entiende. Y puede tener también una correcta intención. Yo soy sacerdote católico y yo no diría que Jesús cambió los mandamientos, pero sí digo que los modificó, incluso los resumió, para más decirte, los resumió y lo modificó. Tú dices, Jesús en el versículo 17 confirma la perpetuidad de los mandamientos. Oigan bien, porque son palabras de él. Jesús confirma la perpetuidad de los mandamientos. Y yo te digo a ti, no es así. Tiene que entender mejor el versículo. Jesús dice, no he venido a abolir o abrogar, como sea. No he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Aquí el problema es que entendamos lo que significa la palabra abolir.
Jesús, lo que quiere decir este versículo, Jesús vino a hacer lo que ningún ser humano, lo que ningún hombre era capaz de hacer. Y ustedes pueden confrontar esto con lo que dijo Pedro en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 10. Él vino para pagar el rescate que nosotros, según Salmo 49, 9 al 10, no podíamos pagar. Y con su sangre Él vino a pagarlo y así hacer una nueva alianza. Pero claro, había que cumplir la ley y el hombre es incapaz de hacerlo porque no había forma, dice el Salmo 49, 9, ¿verdad? Ustedes lo leerán, pero si no también le digo algo, dice él, es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Pues Jesús viene a pagar ese rescate por mí. Jesús viene no a abolir, es decir, no viene a impedir que nosotros cumplamos la ley. Es decir, no viene a decirnos, ya no cumplan esa ley. No, sino que Él vino a cumplirla por mí. Él vino a cumplirla por nosotros para que pudiéramos ser salvos. Eso es lo que significa que no vino a abolir, sino a dar cumplimiento, a cumplir. Él es el único que puede cumplir la ley y no bajar a la fosa. Nosotros no podemos, pues Él vino a hacerlo con nosotros. Cuando Él lo haga, entonces se firmará un nuevo pacto y ya nosotros no estaríamos dirigidos por el pacto antiguo, por la antigua alianza, sino por la alianza nueva y eterna. Eso es lo que significa todo esto. Ahora bien, Jesús no está confirmando la perpetuidad de la ley. Antes de su muerte, Él dijo, todo está cumplido. Juan 19, 30. ¿Qué es lo que está cumplido? La ley justamente y los profetas, que estaban representados por Elías y Moisés en el relato de la transfiguración, Mateo 17, 4. Con la muerte de Jesús, entonces, se inaugura una nueva alianza, un nuevo testamento. Vamos a seguir oyendo lo que dice este hermano. Le repito lo que ya le dije antes, no por maldad, sino que él cree estar él en la verdad. Vamos a seguir oyendo. Cualquiera que enseñe a los hombres y así haga, al no obedecer uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Todo eso lo cita Yeshua de Nazaret al iniciar este pasaje. Pero cuando nos vamos más hacia abajo, eso es justo lo que Jesús no hizo. Eso que tú dices que Él cita, eso es lo que Él no hizo. No echó por tierra los mandamientos, porque Él vino a cumplir lo que su Padre le había encargado. Y como sabes, lo vino a cumplir por nosotros. Él no echó abajo los mandamientos. Incluso el joven rico, si tú te fijas, Lucas 18, 18 y siguiente, Jesús le manda a guardar los mandamientos, es decir, no vino a que nosotros no lo guardemos, Jesús lo manda en cierto sentido, o le recuerda que él debía guardar los mandamientos y nos enseña con eso que hay que aprenderlo y ponerlos en práctica, versículo 22. Jesús no está en contra de los mandamientos, la iglesia tampoco. Pero si tú te fijas, hay mandamientos que Jesús no menciona en toda la ley, ni en este pasaje, ni en ningún otro pasaje. Justo lo que tú dices, que la iglesia modificó, Jesús ni siquiera menciona esos mandamientos. Jesús solamente menciona 5 mandamientos y con eso no estoy queriendo decir que esos que Jesús menciona son los únicos. No es eso. Pero Jesús no mencionó los otros. Y eso que a ti te duele, que tú dices que la iglesia cambió, eso ni siquiera lo menciona Jesús. Así que vamos a seguir escuchando. la
interpretación de la iglesia tradicional y la excusa que utiliza la iglesia tradicional para decir que el Mesías cambió los mandamientos es que Yeshua está explicando claramente la rigurosidad. O sea, ustedes escucharon que se dijo no matará, pero yo le digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y va diciendo sin número de cosas. Él no está haciendo un cambio de mandamiento. Bien, sí, nosotros estamos de acuerdo en algunas cosas. Me gustaría que me mencionara, por ejemplo, algún documento donde tú encuentras específico o claro, donde la iglesia está diciendo que Jesucristo cambió los mandamientos, porque tú estás diciendo que la iglesia tradicional y la excusa que ella utiliza, por ejemplo, la iglesia tradicional, para decir que Jesús cambió los mandamientos. Pero si tú me das, por ejemplo, un dato verificable, que tus seguidores puedan irse a la historia, pueden irse y leer un documento y ver que ahí la iglesia dice claramente que Jesús hizo eso, pero no diga la iglesia por una persona que te comentó algo. No diga la iglesia por una persona que te comentó algo. Si mencionas algún dato, bueno, pues quizás tú no entendiste quizás lo que este hermano explicó, este alguien. Jesús no cambió los mandamientos. Jesús modificó algunos de los mandamientos y además de eso, y usted lo sabe, Jesús resume los mandamientos. Más tarde te hablaré de eso. Él perfecciona la ley, perfecciona los mandamientos, que es lo mismo casi, lo mismo que tú estás diciendo. Claro está, yo estoy repitiendo también. Él perfecciona los mandamientos, pero vamos a encontrar un versículo bíblico y un capítulo donde eso no solamente que lo perfecciona, Él los resume. De manera que si nosotros queremos enseñar solo 2 mandamientos como la ley de Dios, eso fue lo que Jesús nos dejó a nosotros. Pero de todas maneras vamos a seguir escuchando. Está explicando más profundidad lo que significa matar. Cuando habla del adulterio, no cometerás adulterio. Escuchaste que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que codicia a la mujer de su prójimo ya cometió adulterio. Él no está eliminando el mandamiento de adulterio. Está hablando de la rigurosidad, más allá de cometer un acto físico de lo que es adulterio. No hay cambio de mandamiento. Jesús menciona esos mandamientos. Sin embargo, cuando tú te lees el catecismo de la Iglesia Católica, los mandamientos que sufrieron un cambio atroz son el mandamiento donde Dios dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, bajo la tierra, bla, bla. El mandamiento. Bien, si la iglesia quisiera decir que Jesús eliminó o cambia algunos de los mandamientos o los reduce a 2, los 10 mandamientos, pues la iglesia, si es la iglesia y si es una persona particular que lo dice, también tendría como base la misma cita que tú dices, que citan para decir que Jesús cambió los mandamientos, Mateo 5, 17, que más que una prueba, esa cita de que Jesús lo cambia, es que Jesús, de que Jesús lo elimina, es decir, que Jesús lo modifica, algunos. Pero también tenemos Mateo 22, del 46 al 40, que lo puedes leer. Y también tenemos Lucas 18, 20. Y algunos lo dirán, ¿verdad? Pero no he encontrado una doctrina, un documento oficial de la iglesia, donde la iglesia diga que Jesús cambió los mandamientos. Yo soy de lo que digo, no lo cambió, lo modificó. Tú dices que en el catecismo de la Iglesia Católica hay mandamientos que sufrieron cambio atroz. Esa palabra atroz me parece que es grave, algo gravísimo. Pero reto a cualquier católico o protestante que pause este video y busque el catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 2052 y 2082. Si no lo tienes en físico, puedes buscarlo en la web también. Y yo reto a que ahí no encuentren todos los mandamientos tal y como tú lo estás mencionando en el catecismo de la Iglesia Católica.
Pero claro, tú tienes que entender que nosotros tenemos una nueva alianza, un nuevo testamento, y por lo tanto no vamos a asumir en 100% como dice la ley antigua, como tampoco Jesús lo enseñó así. Tú dices que cambiamos en el mandamiento donde dice, no te hará imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, bajo la tierra, etcétera, etcétera. La iglesia, contrario a ustedes, sabe interpretar esos versículos bíblicos que ustedes no interpretan correctamente. No lo interpretan correctamente. Pero busquen el Catecismo de la Iglesia Católica a ver si no lo van a encontrar tal y como están expresados en la palabra de Dios. Luego, la explicación que da la Iglesia es una adaptación a la nueva alianza. Pues recuerde, mi querido hermano, que nosotros no estamos en la antigua alianza, sino en una nueva alianza. Vamos a seguir oyéndolo. El mandamiento que habla de las imágenes es el que sufre el primer cambio aquí, no el que habla de matar. Porque no matar está intacto aquí. No matar está intacto. El mandamiento del catecismo, los mandamientos del catecismo dicen de la siguiente manera: amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, que debería de ir, no tener imagen ni semejanza, en fin. Santificar la fiesta, un mandamiento inventado, porque no existe dentro de la escritura. Honrar a tu padre y tu madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no levantar falsos testimonios, ni mentir, no consentir pensamientos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Y cuando tú te vas a la Biblia, Éxodo 20 o Deuteronomio capítulo 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada que pueda ser objeto de culto puede estar delante de Dios. Bien, pues, querido hermano, en la mayoría de los catecismos, primero te explico esto, elaborados para la catequesis, ponemos los mandamientos en una forma resumida. Lo ponemos en una forma resumida, pero a ti te importa especialmente no los mandamientos, sino que te importa el que habla de las imágenes y del día sábado. Tú dices, el mandamiento que habla de las imágenes es el que sufre el primer cambio. Y se te nota la picardía, ¿verdad? Se nota qué es lo que tú quieres expresar con eso. Nosotros lo sabemos porque sabemos qué es lo que ustedes predican. Quizá cree que nosotros no tenemos respuesta para eso. Citaste, por ejemplo, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oigan bien, mis queridos hermanos, y no se dejen confundir. Oye, ¿qué es lo que dice? No tendrá dioses ajenos delante de mí. Tú lees el Salmo, pero no sabes el contenido. Tú crees que todas las imágenes que existen en el mundo, porque aquí dice no tendrás otros dioses ajenos, pero tú te vas a referir a las imágenes que nosotros tenemos, que no son dioses. Pero tú crees que todas las imágenes que tenemos son dioses. Ese es el problema y el gran error. Entonces el idólatra lo serás tú. Y todos los que creen que todas las imágenes que nosotros tenemos son dioses, esos son los que son idólatras porque la están teniendo como dioses. Nosotros no creemos eso. ¿Puede darme el nombre, por ejemplo, de alguno de esos dioses? ¿Puede darme el nombre de alguno de esos dioses? Yo sé que no. Vamos a seguir oyendo otra cosa porque también yo seguiré explicando otras cosas. No tendrás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, bajo la tierra, debajo de las aguas, debajo de la tierra. El tercero, no tomarás el nombre de el Señor tu Dios en vano. El cuarto, que en el catecismo está: honrarás a tu padre y tu madre, es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás adulterio. El séptimo, no hurtarás o no robarás. El octavo. El noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. El décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que tenga tu prójimo. Y como no hay referencia bíblica donde Jesús diga los mandamientos ya no serán estos, sino que serán estos, yo me pregunto de dónde sacan que Jesús cambió los mandamientos. Bien, el problema es que todo, por ejemplo, todos los mandamientos que menciona allá en la Sagrada Escritura, sí, están ahí, nosotros los tenemos también y los enseñamos y todo eso. El problema no es que tú digas dónde la iglesia o qué. Recuerda que la iglesia tiene una autoridad que tú no conoces. La iglesia tiene una autoridad que tú no conoces. Jesús, hay muchas cosas que no la dijo, pero la dice. No la dijo, o sea, no están escritas en la Sagrada Escritura, pero eso no significa que cuando se escribió el último versículo por ejemplo, del Apocalipsis, ya Dios cerró la boca y la cerró para siempre. Hay que tener en cuenta de eso. El segundo mandamiento, por ejemplo, no te harás imágenes ninguna semejanza de la que estén arriba en el cielo, debajo de la tierra, en las aguas, debajo de la tierra, etcétera, etcétera. Pero está hablando de las imágenes de dioses, porque al final de cuentas no se está refiriendo a las imágenes que nosotros tenemos, ni nada de eso. Hay que entender algunas cosas de las que tú, por ejemplo, estás refutando. Todos los pueblos vecinos a Dios tenían dioses, pero esos dioses eran visibles. Esos dioses eran hechuras humanas y eran figuras de lo que hay arriba, de lo que hay abajo, de lo que sea. Y cuando está hablando de arriba, del cielo, está hablando de los astros, porque la gente no había visto lo que había más allá de lo que ven sus ojos. Y las imágenes que tienen son de cosas que sus ojos ven. Y justamente eso es lo que Dios está contrarrestando. Él no quiere ser representado, no quería ser representado con nada porque nadie lo había visto a él. Y él está impidiendo que el pueblo de Dios se vaya detrás de esos dioses, de esas imágenes de dioses, que son las que él está justamente contrarrestándonos a nosotros. ¿De dónde sacan este cambio tan atroz que ustedes dicen que Yeshua hizo los mandamientos? Y si Jesús hace referencia al mandamiento de matar, el mandamiento de cometer adulterio, ¿por qué ustedes cambian el de las imágenes y cambian el de día de reposo? ¿Y de dónde se inventan el santificarás las fiestas? ¿En qué momento Yeshua hizo referencias? Ya toda esta cosa te la explicaré con lujo de detalle, todo esto, porque tú verdaderamente quieres saber de dónde sale este mandamiento. Pero antes déjame decirte, todo eso, especialmente lo de los primeros mandamientos que tú dices, todo lo que tiene que ver con las imágenes y todo este gran texto que tú lo vas a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica y todo eso que tiene que ver con todas las imágenes, miren, todo eso está unido al primer mandamiento. Todo eso va unido al primer mandamiento. Justamente por eso hizo esos desgloses, como ustedes creen que uno tiene que hacerlo, pero todo eso va unido al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos mandamientos, ahí está, especialmente en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí ya entra todo eso que tú tanto te importa. No te harás dioses ajenos, no te harás imágenes, etcétera, 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 de los dioses que hay. O sea, no imites a aquellos que hacen dioses, pero que no tienen un Dios. El pueblo de Dios tenía un Dios invisible. Un Dios invisible. Los otros tenían un Dios visible porque eran hechuras de sus manos. Entonces, Éxodo 24 que ustedes citan, no está prohibiendo todas las imágenes que existen, que incluirían incluso la imagen que tú tienes tuya, la de tu esposa, la de tus hijos, la de tus billetes que tienes en el bolsillo, la de tus familiares que tienes en un álbum o que tienes en el celular, hasta la de un paisaje que haya retratado. Es que Dios está prohibiendo las imágenes de los dioses. Él está prohibiendo que se hagan dioses. Ahora, si tú vas a rechazar a quienes hagan y tengan imágenes, tendría que rechazar lamentablemente a Dios, porque Él manda a hacer imágenes.
Pero eso ustedes no lo saben porque no les interesa saberlo. Dios manda a hacer imágenes. ¿Quieres citas? Anota. Éxodo 25, 33. Éxodo 26, 31. Números 21, 8. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 29. Juan 1, 32, ya en el Nuevo Testamento. Y Colosenses 1, 15. Léelo y veremos si hay imágenes o no. Si cada imagen que nosotros tenemos es un Dios, entonces imagínense, nosotros tenemos millones de dioses, según los protestantes. Eso es imposible. Seríamos los más politeístas de la tierra. Eso es imposible. Somos cristianos. ¿Cómo podríamos ser tan politeístas con millones de dioses? Todos los que creen eso se están miando fuera de tiesto. Y son verdaderamente los idólatras, porque son los que están creyendo que todo eso es Dios. Nosotros no lo creemos. En cuanto a lo del día de reposo, el día de reposo, aquí, bueno, no sé, posiblemente no hay que responder nada. Yo no creo, si eres cristiano verdaderamente, que te importaría el nombre de reposo, el día de reposo, a no ser que sea adventista, algo así. Y si es, bueno, pues nada, otro día podríamos hablar de eso. Aquí menciona todos los mandamientos, me parece que todo es correcto, todo como lo menciona. No hay, dice tú, una referencia bíblica donde Jesús diga, los mandamientos ya no serán estos, sino que van a hacer esto. Yo me lo pregunto, o sea, no hay referencia bíblica para eso. Pero tampoco vas a encontrar que Jesús dé una lista de 10 mandamientos. Eso no lo va a encontrar. Y si tú te vas a llevar de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, también, entonces solamente observa 5, que fueron lo que le mencionó al joven rico. No vamos a decir que nada más son esos 5, pero Jesucristo no menciona una lista de 10 mandamientos. Y que Jesús justamente diga que hay que cumplir esos 10 mandamientos. Jesús habla de cumplir mi ley y su ley es otra. Pero creo que ya eso te lo expliqué. Y claro que cuando Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo, Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo les he amado. Que como yo les he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Juan 13, 34. No es para que nosotros los sumemos a los 10 de la antigua alianza, no. Es el mandamiento de la nueva alianza, por él es que debemos guiarnos. Por eso va a seguir Jesús diciendo, en esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor unos a otros, versículo 35. En la antigua alianza Jesús no nos pide, o en la nueva alianza Jesús no nos pide guardar los mandamientos de la antigua alianza, sino guardar sus mandamientos. Juan 15, 10 al 14. Guardar sus mandamientos. Tú dices, por ejemplo, ¿de dónde sacan que Jesús cambió los mandamientos? ¿De dónde sacan este cambio tan atroz que ustedes dicen que Jesús hizo en los mandamientos? Ya te dije, no digas la iglesia dijo, por favor, eso es un error, porque ningún miembro de la iglesia es la iglesia. Ningún miembro de la iglesia es la iglesia. El único que puede hablar por la iglesia, o sea, representando la iglesia universal, es el Papa. Y no significa que cada vez que él abre la boca, la abrió la iglesia. No, porque te voy a decir algo, ni el Papa es la iglesia, no, el Papa no es la iglesia, es el jefe, es el que coordina, es el mayordomo, es al que Jesús le dio la llave y el poder para tomar decisiones, pero él no es la iglesia. Él no es la iglesia. Y tú dices también, si Jesús hace referencia al mandamiento de matar, el mandamiento de cometer adulterio, etcétera, dice, ¿por qué ustedes cambian el de las imágenes y cambian el de reposo? ¿Por qué cambiamos el de la imagen y el de reposo? Yo creo que ya te respondí eso.
No hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada. Es una mala percepción tuya y de muchos protestantes por el tema de las imágenes, claro. Y si fuera tú, que yo no sé verdaderamente lo que eres y no me importa tanto, pero si tú eres adventista, entonces sí te debería también importar el del día sábado. Pero como no lo defiende tanto aquí, me imagino que no eres adventista. Todo eso está contenido en el primer mandamiento. Todo eso que a ustedes les duele tanto, que uno cambió y que el mandamiento de las imágenes y todo eso está en el primer mandamiento de la iglesia. Y la iglesia dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no sé si ustedes no entienden el sobre todas las cosas. Y claro, ya después en la explicación la iglesia va a desglosar todas las cosas para que sepan cuáles son todas las cosas y que Dios está por encima de ellas. Pero eso es lo que hay que saber. Ahora bien, te voy a responder una pregunta que hiciste. ¿Y de dónde se inventa el santificarás las fiestas? ¿De dónde se inventa eso? Eso no está. Eso no está. Ve al catecismo de la Iglesia Católica, mi querido hermano, y donde está ese mandamiento, ve todo el contenido y ve qué es lo que la Iglesia enseña primero, y después sabrá qué es lo que la Iglesia ha hecho. Dice, ¿dónde y de dónde se inventan el santificarás las fiestas? ¿En qué momento Jesús hizo referencia a santificar alguna fiesta? Dices tú. Porque verdaderamente, como te dije ahorita, vuelvo y te digo, Jesucristo no ha dejado de hablar. Te recuerdo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no hace nada que no lo determine su cabeza. Ahora bien, te voy a explicar, porque no te voy a dejar así. Te voy a responder algo para que entienda lo que la iglesia es. Porque a veces no saben definir la iglesia, no saben lo que la iglesia es. La iglesia, según Mateo 16:18, es fundada o edificada por Jesús mismo. Que no debe negarlo. Según Marcos 16:15 y Mateo 28:19, esa iglesia es católica. Pésele a quien le pese. Según Mateo 16:18, Marcos 16:7, Lucas 22:31, Juan 21:15 y siguiente, Hechos 1:15, Hechos 2:13, Hechos 15:7 y 14 y 28. Esa iglesia tiene un jefe, se llama Pedro. Lea los versículos. Según Efesios 1:22 al 23, Colosenses 1:18 y podría decirte también 1 Corintios 12:12 y siguiente, la iglesia es cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Según 1 Timoteo 3:15, la iglesia es base y fundamento de la verdad. Según Mateo 16:18, es infalible. Por tanto, querido hermano, la iglesia tiene la autoridad que tú no eres capaz de imaginar. Nada puede hacer un cuerpo que no lo determine su cabeza. La iglesia ha de ser la institución a través de la cual el Espíritu Santo se manifieste al mundo. Porque ella es la iglesia de Dios, según 1 Timoteo 3:15. La iglesia de Dios que es base y fundamento de la verdad. No cualquier iglesia, no todo lo que se llama iglesia. No, porque ahora cualquier cosa le llaman iglesia. A cualquier cosa le llaman iglesia. No, no es así. Y son iglesias, no voy a decir que no, lo único que son falsas. Ahora te voy a contestar tu pregunta. El tercer mandamiento, que tú dices, ¿de dónde se lo inventan? En el Catecismo de la Iglesia Católica, léetelo, por ejemplo, numerales 2168 a 2195, léelos, por favor. Dice el Señor, oye bien, el tercer mandamiento que a ti te duele, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios.
no harás ningún trabajo ese día. Éxodo 20, 8 al 10. Deuteronomio 5, 12 al 15. Ese dato te lo va a dar también en el numeral que yo te di de la Iglesia Católica. ¿Por qué son muchos números? Porque ahora la Iglesia va a hacer una interpretación, una explicación. La Iglesia en los catecismos elaborados para la catequesis de niños y de algunos adultos dice, o sea, pone los mandamientos de forma resumida. Del mismo modo que lo expresó Jesús en Mateo 18, en Lucas 18, 20. Por tanto, tu pregunta, ¿y de dónde se inventan el santificarás las fiestas? Déjame decirte, para nosotros el día de reposo, el sábado, según la antigua alianza, es sustituido en la nueva alianza por el día del Señor. Apocalipsis 1:10, el día del Señor. Que según Juan 21, Juan 20:19, Juan 20:26, Hechos 27, Primera de Corintios 16:2, para la iglesia, el día del Señor es el primero de la semana, el día de la Pascua. Es el día de fiesta de la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia de Cristo. Al igual que hacían los judíos que santificaban el sábado, Éxodo 28, también nosotros los cristianos santificamos el domingo, nuestro día de fiesta. De ahí el santificar la fiesta. ¿Por qué decimos las fiestas? Porque a pesar del domingo, que es la fiesta por excelencia, el día del Señor, la iglesia establece otros días de fiesta y también, en cierto modo, nos está indicando que esos días, en lo que la iglesia establece, tenemos que santificarlos. Por eso está el santificará la fiesta. Nosotros santificamos el día del Señor. Si no te ha quedado claro, bueno, pues no será entonces tan inteligente. Bueno, puede ser que no, porque verdaderamente puede que yo no lo haya explicado como se debe, pero ahí tiene una explicación. La Biblia, solamente la Biblia, contradice tal cambio. Y el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice claramente: y hablará cosas en contra del Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los mandamientos son la ley de Dios. Son la ley que están dentro del arca del pacto de la alianza. Y son la misma ley que Dios dice que escribiría en las tablas de nuestro corazón y pondría en nuestra mente. La pregunta aquí sería, ¿por qué ha atentado contra la ley cambiando dos de sus mandamientos que Dios escribió con sus dedos? Te lo dejo de tarea. Bien, Daniel 7:21, que en la cita que da, dice, yo miraba y este cuerno hacía la guerra a los santos del Altísimo y prevalecía sobre ellos. Yo te invito para que tú sigas leyendo. Invito a todos, no solamente a leer Daniel 7:21. No, lean por favor Daniel del 15 al 28. Y se darán cuenta que hay una mala aplicación del versículo 21 o 25 de los versículos que están aplicando. Una mala interpretación, una mala aplicación. Claro, está citado por el ángel de luz, que es el que lo sabe todo. No, esos versículos, léanlo por favor, y verán que no se refiere en nada ni a la iglesia ni a lo que la iglesia hace. Lo que la iglesia hoy hace, lo hace con la autoridad que le dio Jesucristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que en la tierra desate quedará desatado en el cielo. Nadie puede contradecir eso. Y lo que la iglesia hace, lo hace con esa autoridad.
Y además de eso es el cuerpo de Cristo. Y si lo hace porque Cristo lo ha determinado. Porque Cristo no ha dejado de hablar. Lo sigue haciendo, lo hace con la autoridad de Cristo. Todo lo que dices, refiriéndote a los mandamientos, nosotros lo sabemos, lo predicamos y lo vivimos. Pero tenemos la gracia de que no contestaste la pregunta que tú hiciste. Pues si te equivocaste en ella, ¿cuánto más te hubiese equivocado respondiendo a la pregunta? Porque claro, nos lo dejaste de tarea. ¿Por qué el atentado? ¿Qué atentado ni atentado? ¿Qué atentado? La iglesia tiene 2000 años con la Sagrada Escritura. No eres tú quien le va a decir ahora cómo interpretarla o no. Pero te damos las gracias, otra vez te digo, de que no contestaste la pregunta, porque te hubiese equivocado demasiado. Querido hermano, no hay ningún atentado más que el de los protestantes por destruir la iglesia de Cristo. Ese sí es un gran atentado. 500 años en ese atentado. 500, más de 500 años. 500 años no, porque toda la mayoría de las iglesias que están atentando contra la iglesia, algunas no tienen ni siquiera 10 años de fundada. No podemos decir todas, algunas no. Pero bien, vamos a seguir escuchando a este hermano. La segunda cosa que dijo el hermano católico dentro de su comentario es que Yeshua estableció un sacerdocio ministerial. Y yo creo que él está haciendo con esto referencia al sacerdocio de la Iglesia Católica. Yo también entiendo que es así. Los protestantes no tienen sacerdotes, aunque en los últimos tiempos están apareciendo sacerdotes que eran de la iglesia, que apostataron contra la fe y ahora fundan iglesias también, siguiendo ellos lo mismo que hacían cuando eran sacerdotes católicos, celebrando eucaristías y todo eso, claro, pero son sectas porque están fuera del cuerpo. Y sabemos que un brazo, por ejemplo, separado de tu cuerpo, sigue siendo un brazo, sí o sí, sigue siendo un brazo, pero ya no es parte del cuerpo porque fue separado de él. A ellos se le aplica también 1 Juan 2:19, como a todos los protestantes. 1 Juan 2:19 y siguiente. Léanlo, por favor. Vamos a seguir escuchando. La realidad es que Yeshua, el día que fue entregado, el día que estaba celebrando Pesaj, Pascua, el día que cambia el sacrificio del cordero animal al cordero que el Señor envía, al cordero inmolado, para hacer un único sacrificio de una vez y para siempre. Él ofrece pan y vino, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y ofrece la copa donde dice: esta también es mi sangre. Y es el pacto de la nueva alianza. Alianza que consiste en que ya el sacerdocio levítico o arónico deja de existir para que aparezca un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual es un real sacerdocio porque Melquisedec cumplía dos funciones: era el rey de Salem, o de justicia o de paz, y era el sacerdote que recibió los diezmos de Abraham. La Biblia solo menciona dos sacerdocios. El sacerdocio ministerial como ministerio no existe en la Biblia, ya que en la Biblia aparecen 5 ministerios y dentro de ellos no está el sacerdocio. Muy bien por ti. Muy bien por ti. Vamos a ver qué dice la iglesia o qué digo yo. Tú citaste a Mateo 26, 26, 28. Ahí está el relato de la institución eucarística, el relato de lo que Jesús hizo en la última cena.
Pero en Lucas 22, 19, ahí se agrega algo que no dijo Mateo 26, 26, 28. ¿Qué fue lo que dijo Lucas? Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Esas palabras de Jesús hay que saberla interpretar. Yo no creo que ustedes la saben interpretar. Si las hubieran interpretado no dijera todo eso. ¿Qué es esto? Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Yo pregunto, ¿y qué es ese esto? ¿No sería lo que él está haciendo? Y él dijo, háganlo. Cuando dices que la alianza consiste en que ya el sacerdocio levítico y el sacerdocio arónico dejan de existir para dar paso al nuevo sacerdocio, está ahí un poco confundido. No voy a decir confundido totalmente, un poco confundido. Recuerda que las alianzas se hacían con sangre. Hebreos 9:18. Dice Hebreos 9:18, el testamento no tiene fuerza mientras vive el testador. Y la muerte es necesaria para darle validez. Te lo traduzco. El testamento o alianza, es decir, la promesa de la nueva alianza que tendría por mediador al Mesías, y ahí puede confrontar Hebreos 9:15, 8, 6, 13 y 10 del 15 al 18. No pudo entrar en vigor sino por la muerte, por su muerte, por la muerte de Cristo. Y Hebreos 9:20 queda expresado que sin sangre no hay pacto. En Hebreos 9:20 queda expresado que sin sangre no hay pacto. De manera que esa alianza de Jesús no simplemente es que, ya con eso termina el sacerdocio arónico y el sacerdocio levítico. Ahora tú te vas a la religión judía a ver si esos sacerdocios existen o no. A ver si Jesús lo eliminó. No, se eliminarán para el mundo cristiano. Se eliminarán para el mundo cristiano. Pero ellos siguen existiendo, me imagino yo, en la religión judía. Recuerda que las alianzas se terminaban con sangre y como ya te expliqué, en Hebreos 9:20 queda expresado que sin sangre no hay pacto. Entonces fíjate en esto. Moisés, por ejemplo, dijo, y dice el libro, y tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Dios ha dispuesto en orden a ustedes. Eso está en Éxodo 24, versículo 8. Ahora mira lo que dijo Jesús. Mientras Jesús dijo, beban de él todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por muchos es derramada para remisión de los pecados. Querido hermano, en la antigua alianza la sangre es rociada sobre el pueblo y es de animales. En la nueva alianza, la sangre es la de Cristo, de una persona, y no es rociada sobre el pueblo, sino que ha de ser bebida. Juan 6, 51 al 59. Léelos, por favor, para que no siga en los mismos errores. Ahora bien, el libro de Apocalipsis y el libro de Primera de Pedro hacen una buena referencia a esto. El libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el 5, Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Él nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
mirable. Y lo que escuché de este sacerdocio ministerial es que se encarga de ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Mesías. Señores, eso es una aberración total, ya que el sacrificio del Mesías ocurrió en el madero y ya no ocurre más. La iglesia hace de todos sus miembros sacerdotes en virtud del bautismo, a través del cual somos miembros de la iglesia. A ese sacerdocio lo llamamos sacerdocio común o sacerdocio real. Si tú eres bautizado en la iglesia, no una secta, participa de ese sacerdocio. Pero si apostataste abandonando la iglesia, claro, sigues siendo sacerdote, pero sin validez. Lo que hace como sacerdote no tiene validez porque eres apóstata. Por estar separados del cuerpo de Cristo, que es la iglesia según Colosenses 1:18. Tú citaste Apocalipsis 1:6. No es bueno, no es necesario que yo lo vuelvas a decir. Eso significa que todo el que lea este versículo debe hacerse la ilusión de ser parte de ese reino de sacerdotes. Eso es una pregunta que yo te hago. Eso significa, ese versículo de Apocalipsis 1:6, significa que todo el que lea ese versículo, ya por leer ese versículo, debe hacerse la ilusión de que es parte de ese reino de sacerdotes. Otra pregunta que te hago, ¿Juan les estaba hablando a la iglesia particular o le estaba hablando a todo el mundo? Él le hablaba a la iglesia particular de Asia, que están en Asia. Les hablaba a esas iglesias, a la iglesia de Asia, que en su unidad tenían que ser de la misma, eran iglesias particulares, no iglesia que fundó cada quien con una directriz diferente. Por eso Juan les habla a ellas. Si tú no eres miembro de la iglesia, querido hermano, no eres sacerdote válido para lo que tú crees que eres. Citaste Apocalipsis 5:10. Tampoco lo voy a leer porque ya tú lo citaste. Ahora bien, te repito lo que te dije, no creo que ni Pedro ni el Apocalipsis en el capítulo 5 versículo 10, ni en el capítulo 1 versículo 6, ni Pedro en el capítulo 2 versículo 9, no creo que están hablando al mundo, querido hermano. Y recuerda que la Biblia la puede leer todo el que le dé la voluntad en el mundo entero. La leen los cristianos, la leen los ateos, la leen los de otras religiones, todo el mundo la lee. Pero Jesucristo, Pedro, no está hablando al mundo. Juan en el Apocalipsis no está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. Está hablando dentro de la iglesia y a la iglesia. Lo mismo que Juan, como ya te dije. Si quieres que estos versículos hablen de ti, tienes que ser miembro de la iglesia. Te repito, si quieres que estos versículos hablen de ti, tienes que ser miembro de la iglesia. Si no eres miembro de la iglesia sí, la Biblia sí lo dice, pero no lo está diciendo a ti. No te lo apliques, por favor. Vamos a seguir oyendo. Tampoco el Mesías desciende físicamente, presencialmente, a la Eucaristía, porque Él tiene que volverá. ¿Cuántas veces ha vuelto en el sacrificio de la Eucaristía según lo que dice nuestro hermano católico? Y le respetamos lo que ellos dicen, pero eso no lo sustenta la Biblia. La Biblia no soporta tal cosa. Porque entonces Él abandonaría su trono a la diestra del Padre para estar aquí. Y yo te digo, mi querido hermano, y te respondo también con preguntas. Y tengo que decir obligatoriamente que la ignorancia es atrevida. ¿Tú sabes todo lo que Dios sabe? ¿Tú piensas todo lo que Dios piensa? De seguro que me dirás que no. Entonces, ¿por qué niegas tan rotundamente la presencia real de Jesús en la Eucaristía?
Y dices incluso que es una aberración que Dios te perdone por la palabra que usaste y por otra cosa más, pero que Dios te perdone. Por los menos, querido hermano, danos el beneficio de la duda. O te digo, dales a tus seguidores el beneficio de la duda, por lo menos. Pero no niegues como si tú fueras Dios. Como si tú eres el intérprete de Dios, el mediador. Tú dices, porque Él tiene que volver. Por eso no está en la Eucaristía, porque Él tiene que volver y volverá. Es que nosotros creemos diferente a ti. A nosotros no nos falta la fe para creer que Jesús es capaz de hacer lo que dice. Mateo 28:20. Nosotros somos capaces de creer eso, que Él dice en Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días del fin del mundo. Pero claro, con la iglesia. Lucas 24:29, por ejemplo. Ustedes lo sabrán en el relato de los discípulos de Emaús. Entró para quedarse con ellos. Pero si usted lee el versículo 30 al 31, dice que mientras estaban a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Oye bien, desapareció, no dice que se fue. Dice que desapareció, o sea, dejaron de verlo, pero no quiere decir que se desapareció. Es decir, Jesús no se ha ido nunca. Tu pregunta, ¿cuántas veces ha vuelto Jesús en la Eucaristía? ¿Cuántas veces? Imagínense ustedes al día, ¿cuántas Eucaristías se celebran? La ignorancia es atrevida, te repito. Según Mateo 28:20 y Lucas 24:30 y todo lo que tú quieras, Él nunca se ha ido. Él nunca se ha ido. Lo que tú tienes es que tratar de entender aquello de la segunda venida de Cristo. Hechos 1:11 o Mateo 25:31, etcétera. Tú tienes que entender eso. Pero Jesús, si Jesús se fue y no está entre nosotros, entonces Él ha abandonado el pueblo de Dios. Él no ha abandonado a su pueblo. Él nunca se ha ido. Entiéndelo, nunca se ha ido. Tú dices, por ejemplo, que la Biblia no sustenta ni soporta lo que nosotros creemos. Bendito sea Dios. En cuanto a la presencia real de Jesús en la Eucaristía, tú dices, Jesús no, la Biblia no lo sustenta ni lo soporta eso. Y yo digo, no es que no lo sustente ni lo soporte la Biblia, sino que tú no lo aceptas. Y los protestantes no lo aceptas. Claro, por eso son protestantes. La fe de ustedes, tu fe no alcanza para entender tan grande misterio. No lo entiende. Yo no sé cómo, si es verdad que lo entienden o que lo creen, el misterio de la encarnación, de la misma resurrección y muchas otras cosas más. ¿Cómo lo creen? ¿Cómo lo creen? No lo entiendo. No lo entiendo cómo lo creen. Pero bien, te pongo ahí como ejemplo a Juan 6:44. Juan 6:44, léelo por favor. En esto no tienen nada que envidiarle a los judíos, a los de Juan 6:52, los judíos, aquellos discípulos que no querían creerlo. Ellos dijeron, por ejemplo, ¿y cómo puede este darnos a comer su carne? No fue que no entendieron, fue que lo entendieron. En eso tú no tienes nada que envidiarle a esa gente, nada absolutamente. Y como a ellos, también a ti, eso te parece escandaloso. Juan 6:60, eso te parece escandaloso. Juan 6:60, como le pareció a ellos. Como no quieres hacer caso, por eso hiciste lo mismo que hicieron ellos en Juan 6:66. Que dice, desde aquel momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y lo dejaron todo y dejaron de andar con él. Claro, porque en un versículo anteriormente ellos habían dicho, este hombre es loco, o sea, en pocas palabras, en palabras mías, porque decían, ¿y quién puede hacerle caso a lo que dice este hombre? ¿Quién puede hacerle caso? Estas palabras son duras, a ti también te parecieron muy duras. Y por lo tanto, por eso no puede creer, porque tú no lo soportas, tú no lo sustentas, pero eres tú, no la Biblia. No diga la Biblia. A ti te hace falta fe.
a la mayoría de los protestantes para creer esto le hace falta fe, que es lo que nosotros los católicos tenemos de más para creer todos los misterios de la vida de Cristo. Yo les pregunto a los que vean este video, como también te preguntaría a ti ya no hay que preguntártelo, tú lo hiciste, pero le pregunto a los que vean este video, a los católicos o a los protestantes que todavía, o que quieren ser protestantes y no han dado el paso, ¿también ustedes quieren dejarme, como le preguntó Jesús a los apóstoles? ¿También ustedes quieren dejarlo? Juan 6:67. Gracias a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes van a responder como Pedro. ¿Y a quién vamos a ir? ¿Y a quién vamos a ir? Si solo Él tiene palabra de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Queridos hermanos, hermanas, solamente para entender los misterios de la vida de Cristo hay que poner fe. Si usted no tiene fe, no va a entender ni va a creer nada. Va a creer en Cristo, pero no le va a creer a Cristo, que eso es lo que le pasa a este hermano y a muchos protestantes más. Y tal cosa no lo sustenta la Biblia. Aunque la Biblia diga que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, está hablando al acto que hacemos solemne cuando hacemos la cena del Señor, que no consiste en preparar un pan, una galleta, una hostia. Eso no es. La cena del Señor ocurre en Pesaj, en Pascua. Así la celebró Pablo, así la celebraron los apóstoles y así la celebra todo aquel que ha creído. Gracias a Dios que tú no la celebras. Eso es lo que significa ser protestante, el negar eso. Ven, ustedes ven, o sea, todo lo que estén viendo esto, ustedes ven cuál es la mística protestante, es negar la Sagrada Escritura. Lo está diciendo bien claro, aunque la Biblia diga, eso es lo que es ser protestante. Y recuerden que no le llamamos protestante porque protesten contra la iglesia. Contra la iglesia hasta yo, siendo miembro de ella, puedo protestar en algo. Es porque protestan contra el evangelio mismo. Y claro, es mejor creer lo que yo hago, ¿verdad? Eso que hacen su fiesta con galleta y Coca-Cola, es mejor creer en lo que yo hago a tener que aceptar lo que Jesús dijo. Por eso fue que se le fueron en el versículo 66 del capítulo 6, Juan 6:6, porque no estaban de acuerdo a aceptar. Estas palabras son duras, ¿quién puede hacerle caso? Esa es la misma posición tuya. Estas palabras son duras, ¿quién puede hacerle caso? Y por eso se le fueron. Claro, es mejor creer en lo que tú haces que creer en lo que Jesús dice. Dice lo que sabes, pero no sabes lo que dice. Y por eso digo que quizá no es por maldad que lo dice, sino por ignorancia. Jesús celebró la Pascua e instituyó en ella su Pascua, su propia Pascua. Celebró la Pascua judía e instituyó su propia Pascua. En una misma celebración está la Pascua de la Antigua Alianza y puede leerlo, por ejemplo, en el capítulo 22 de Lucas, del 15 al 18, y él instituye su propia Pascua, que es la de la Nueva Alianza, en los versículos 19 al 20. No se olviden que Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, versículo 19. Lucas 22:19. Hagan esto en memoria mía. Solamente estudien eso. ¿Qué significa? Los protestantes van a sacar conclusiones equivocadas. Eso lo sé. Lo han hecho durante 500 años. O 520 o 517 años. Ni la Santa Cena de la Iglesia Protestante Evangélica, ni la Eucaristía simbolizan lo que el pueblo de Israel conoce como la Cena de Dios, la Cena del Señor, mediante el Mesías, y tampoco la ofrece un sacerdote preparado para eso, sino que todos somos real sacerdocio, todos somos nación santa, todos somos pueblo de Dios. Podemos oficializar la cena del Señor y sobre todo, todos tener libre acceso al trono de la gracia. Ni tú sabes lo que estás diciendo, mi querido hermano. No sabes lo que está diciendo. Y yo no sé, no tengo que ver los comentarios de la gente que te hagan, porque yo sé que todo el que te sigue no es protestante.
La Santa Cena de muchas sectas protestantes es un simbolismo que hacen con galletitas y Coca-Cola. Eso lo sabemos. Claro, ellos no pueden hacer más que eso. No tienen autoridad para hacer más de ahí. Eso es lo único que pueden hacer como símbolo. Tú dices, tampoco lo ofrece un sacerdote preparado para eso, sino que todos somos real sacerdocio, todos somos nación santa, todos somos pueblo de Dios. Yo te digo, querido hermano, Jesús en la última cena es el sumo sacerdote que ofrece, según Hebreos 10:12. Hebreos hace la diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote. Léanlo, por favor, y traten de ver la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote. Jesús es sumo y eterno sacerdote. Pero quiero que entiendan cómo Jesús ordena sacerdotes a los apóstoles. Él oficia el culto como sumo sacerdote y será el último y eterno sumo sacerdote, ya que para hacer el culto se necesita ser sacerdote. Al Jesús decir, hagan esto en memoria mía, está ordenando sacerdotes a los que tendrán que hacerlo en memoria suya. Porque Jesús lo que hizo, lo hizo como sacerdote, como sumo sacerdote eterno. Los que tienen que hacerlo en memoria suya, lo harán como sacerdotes. Tú dices, por ejemplo, todos somos real sacerdocio, todos somos nación santa, todos somos pueblo de Dios. Podemos oficializar la cena del Señor. Todos tenemos libre acceso al trono de la gracia. Esas son palabras tuyas. Te repito lo que ya te había dicho antes. No creo que Pedro habla al mundo. Él habla a la iglesia. Lo mismo que Juan en Apocalipsis. Hablan a la iglesia. Por favor, hermano querido, si quieres que esos versículos hablen de ti y de tu grupo, tienes que ser miembro de la iglesia. Porque fuera del cuerpo de Cristo, que según Romanos 7:4, 1 Corintios 12:12 y siguiente, Efesios 1:22-23 al 23, Colosenses 1:18 y 24, 1 Timoteo 3:15, es la iglesia. No las iglesias, sino la iglesia de Cristo, base y fundamento de la verdad. No se es iglesia por tener una Biblia y leerla y predicarla y como Mateo 7:15 parecer una oveja. No, somos iglesias cuando somos bautizados, según Mateo 28:19, y mantenemos la unidad del Espíritu, según Efesios 4:3 y siguiente. Y nos aferramos a esa iglesia, según 1 Timoteo 3:15, porque ella es base y fundamento de la verdad. Y no creo nunca que ninguna persona fuera de ella tiene la verdad. Dice verdades aprendidas, no lo voy a negar, pero no tienen la verdad sobre lo que hacen. Las sectas, el sectarismo como tal, no las sectas, porque habrán sectas de personas que son inocentes de lo que hacen, pero el sectarismo es una mentira. ¿Cuándo lo van a entender? El sectarismo es una mentira, no tiene base en Jesús. Para aquellos que sean o que se hacen ilusiones, el mismo Jesús les tiene un mensaje en Mateo 7:21 y siguiente y Mateo 24:24 y muchas otras citas más se le podrían dar. Por ahora les regalo esas dos. No solamente o no simplemente los sacerdotes de la Iglesia Católica. Entonces ha ido fallo aquí.
Lo primero es, Yeshua no estableció el sacerdocio ministerial. Ok, dice, hay dos fallos. Tú dices, hay dos fallos. El primero es, Jesús no estableció el sacerdocio ministerial. Primeramente, porque tú no le crees a Jesús, es lo primero. Por no repetirte yo lo que ya antes te he dicho, lo mismo te diré. No creo que el hagan esto en memoria mía es un mandato que se dé a todo el que lee la Biblia. No lo creo. O a todo aquel que lo haga o que a lo largo de los tiempos, de los siglos, se considere discípulo de Cristo y ya por eso él puede y tiene autoridad. No. El hagan esto en memoria mía lo tiene un grupo. Y si tú me preguntarías a mí, por ejemplo, ¿y cómo tú sabes que eres sacerdote de eso que Jesús instituyó? Yo te diría por la sucesión apostólica, que solo existe en la iglesia de Cristo. Pero de toda manera, ese no es el tema tampoco. Vamos a ver, a seguirte oyendo hablar. O sea, se establecieron 5 ministerios, los cuales son profeta, evangelista, apóstol, maestro y pastor. Bien, se establecieron 5 ministerios. Tú dices, se establecieron 5 ministerios. Te pregunto, esos 5 ministerios que se establecen en el mundo, ¿es en el mundo o en la iglesia? Es una pregunta que te hago. Esos 5 ministerios que ¿se establecen en el mundo o en la iglesia? Si crees que es en la iglesia que se establecen esos ministerios que no son para el mundo, sino para la iglesia, te pregunto, ¿qué o cuál iglesia? ¿Qué iglesia o cuál iglesia? La iglesia católica que existe desde el primer siglo, fundada por Jesús. La iglesia luterana fundada por Martín Lutero el 31 de octubre, día de Satanás. La iglesia calvinista quizás fundada por Juan Calvino en el año 1532. O la iglesia pentecostal fundada en Estados Unidos por un tal William y otro Willis. No leo los apellidos porque no los sé leer, yo no sé inglés. O fue la de los Pentecostales Unidos fundada por Carlos Parán en el año 1945. Quizás es la iglesia de los mormones fundada por Joseph Smith en el año 1830. O es la de los adventistas fundada por Ellen Good de White en el año 1863. Bueno, cuidado si es la de los testigos de Jehová, que fue fundada por Charles Russell en el año 1881. O la de los anglicanos, fundada por Enrique VIII en el año 1534, etcétera. Te puedo seguir dando nombres y fechas para que tú digas en cuál de esas iglesias se establecieron los 5 ministerios. Todos estos ministerios que se establecieron, entre los que tú dices no está el sacerdocio, están dentro del sacerdocio, tanto del sacerdocio común como del sacerdocio ministerial, porque del sacerdocio común o sacerdocio real participamos todos en virtud del bautismo, y del sacerdocio ministerial solo participan algunos por el orden, pero tú no entiendes eso, ni lo vas a entender nunca, hasta que no sea católico no lo vas a entender. Y si lo entiendes, va a querer como quiera seguirlo negando, aunque la Biblia lo diga, como ya dijiste antes. El sacerdocio contiene estos ministerios. Y estos ministerios no están fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, dentro de ella. Porque hoy día hay muchos ángeles de luz, según 2 Corintios 11:14, a quienes les hablan los ángeles, según ellos, Gálatas 1:8. Se ponen un saco y una corbata, se meten una Biblia debajo del brazo, aprenden a criticar a la iglesia católica y a cobrar el diezmo, se autonombran pastor, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Pero les repito lo que ya les he dicho. El que no está dentro de la iglesia, sí es profeta, pero falso.
Sí es evangelista, pero falso. Sí es apóstol, pero falso. Sí es maestro, pero falso. Y sí es pastor, pero falso también. Pero no me lo crean a mí, por favor, sino a la palabra de Dios. Y le voy a dar varias citas bíblicas para que no me lo crean a mí, sino para que se lo crean a la palabra de Dios. Y ojalá que la lean, porque yo no la puedo leer, por favor. Ojalá que pausen el video en cada cita bíblica y se molesten en buscarla o la copien y después la vayan leyendo despacio. Primero, Mateo 7:15 y 20. Mateo 7:21 al 23. Marcos 13:5. Mateo 16:6 y 12. Mateo 24:24. Lucas 20:46. Romanos 16:17 y siguiente. Hechos 20:28. Segunda de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:14 y 15. Gálatas 1:6 y siguiente. 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 4:1. Colosenses 2:23. Hebreos 13:9. Segunda de Pedro del 1 al 3. Y 1 Juan 4:1. Bueno, también léanse de ñapa Apocalipsis 20:10. Si quieren más, me avisan. Todo esto comprueba que aquellos que se autonombran y que se ponen títulos, en realidad no son lo que dicen ser. Y es bueno resaltar algo. Los apóstoles ninguno fueron sacerdotes ministeriales, ninguno. Porque ellos eran primero discípulos y luego pasaron a ser apóstoles. Lo de ellos fue el apostolado. Este hermano está en Belén con los pastores, verdaderamente que sí. Y no tiene culpa, quizá él lo enseñaron así. Pues no crean que, no, él lo enseñaron así. Nosotros creemos que Jesús en Lucas 22:19, y eso otra vez, repetirte lo mismo, instituye el sacerdocio ministerial. En cuanto que lo que se le da en un ministerio, es un trabajo específico. ¿Qué ofrecía el sacerdote? ¿Sabes qué ofrecía el sacerdote? Ofrecía sacrificios y ofrendas por el pecado. Eso era un ministerio. El sacerdocio representa a Dios entre los hombres. Y si no lees la carta a los Hebreos 5:1, y presenta a los hombres a Dios. Veamos el versículo detenidamente. Después tomó pan, dando gracias, lo partió, se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué es lo que no entienden? Hagan esto en memoria mía. Pero ya usted lo había dicho antes, aunque la Biblia lo diga, punto suspensivo. ¿Qué es entregado? Sangre derramada por ustedes. Eso es entregado. El cuerpo de Cristo, eso es entregado. Es decir, es entregado en sacrificio. Es lo que hacía el sacerdote, ofrecer sacrificio. Hebreos 5:1 y siguiente. Jesús es el cordero que es ofrecido en sacrificio, es decir, la víctima, y además de eso, como él mismo es el que lo entrega, él es también el sacerdote. Y nosotros decimos, no sacerdote, sino sumo sacerdote. Y le ponemos más sumo y eterno para que sepamos que no habrá otro sumo sacerdote más. Pero sacerdotes sí. Hagan esto en memoria mía. Es una orden. Es una ordenación. Hagan esto. ¿Qué es lo que van a hacer?
van a ofrecer el mismo sacrificio que ofreció Cristo. ¿Y cuál es el sacrificio que ofreció Cristo? Se ofreció a sí mismo como Cordero Inmaculado y Santo. Es una ordenación sacerdotal, ya que Él es el sumo y eterno sacerdote, por eso puede ofrecer el sacrificio, pero como Él, según Hebreos 10:12, que lo voy a leer, dice: Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos bajo sus pies. Si nosotros cumpliéramos lo que continúa diciendo en los versículos 15 al 20, que le pido que lean ustedes, si nosotros cumpliéramos eso, entonces no necesitaríamos sacerdotes que ofrecieran el sacrificio. Pero como seguimos pecando, Jesús ordenó por eso a los sacerdotes, a los apóstoles, para que esto puedan hacer en su memoria el sacrificio. Y no es simplemente un recuerdo, es que Jesucristo, cada vez que lo hagan, se hará presente para que de la misma manera que aquellos, lo sigamos comiendo. Recordemos a Pablo en 1 Corintios 11:23, ustedes pueden leer antes y después todo lo que quieran. Dice Pablo: yo recibí del Señor, Esto se lo explicaré más tarde. Y predicaron, enseñaron lo que la Torá les enseñaba o lo que la Torá establecía. Cuando Pablo habla de que toda escritura es inspirada por Dios, no está hablando del Nuevo Testamento. Está hablando de la Torá, de la ley de los profetas. No está hablando de otra cosa. Lo mismo que predicó el Mesías fue lo mismo que predicaron nosotros. Y cuando dice que nos fundamentemos en el fundamento de los apóstoles, está hablando de lo que enseñó el Mesías mediante la Torá, o mediante la Tanaj, o mediante el Antiguo Testamento. No otra cosa. Por más que usted quiera brincar, saltar o patalear, no existe el sacerdocio ministerial, y mucho menos con la prohibición de casarse. No existe un sacerdocio que ofrezca sacrificio, porque el sacrificio cesó al momento de Yeshua morir. El sacrificio expiatorio cesó. El sacrificio de la Eucaristía es un invento de la Iglesia romana. Bueno, queridos hermanos, sigue hablando sin saber lo que habla. Sigue hablando sin saber lo que habla. Una de las cosas que escandalizó justamente a la gente de Jesús era que él no hablaba con la Torá. Eso fue una de las cosas que escandalizó a la gente, que él no hablaba como los escribas, Marcos 1:22, sino que hablaba con autoridad, no la autoridad de la ley, de la Torá, hablaba con una autoridad diferente, Marcos 1:22, otra vez, con un hablar nuevo, Mateo 13:56, con una sabiduría extraña, Mateo 13:54. Uno de los grandes problemas de Jesús con los fariseos es que, según ellos, Jesús no cumplía la ley. ¿Y qué es la ley? La Torá. En los Hechos de los Apóstoles, el concilio celebrado en el capítulo 15 es para reprobar la circuncisión en los cristianos. Tú dices: lo mismo que predicó el Mesías fue lo mismo que predicaron los apóstoles. En eso estamos de acuerdo. Pero recordemos a Pedro en Hechos 15:10, que no quiso imponer la Torá sobre los que vienen a Cristo, no lo quiso. Uno de los grandes problemas de Pablo, por ejemplo, Pablo, prácticamente voy a decir en todas sus cartas, uno de esos grandes problemas es que Pablo no aprueba la ley, porque ella no puede salvarnos.
Y hasta la llama ley de muerte. Si no, léanse 1 Corintios 15, 56. Creo que hay algún otro pasaje que lo dice más claramente, pero lean ese. Tú dices, no existe el sacerdocio ministerial, sigue con lo mismo, y mucho menos con la prohibición de casarse. Yo te mostré ya que existe el sacerdocio ministerial, con tal que tú quieras creerlo, claro. Es cuestión solo de que tu fe alcance para aceptarlo, que tu fe alcance para eso. Ahora, ¿quién prohíbe el que el sacerdote se case? Querido hermano, ¿quién lo prohíbe? Bueno, Jesucristo no lo prohibió. Ninguno de los apóstoles lo prohibieron. Ahí casi como que si tuviera razón, ¿verdad? ¿Quién prohíbe al sacerdote casarse? Es que este hermano se ha olvidado de que la iglesia existe, que la iglesia tiene autoridades, que ellos no tienen. Pero te voy a decir otra vez, como antes, que la ignorancia es atrevida. Los protestantes, que son sola Biblia, ellos tienen que ver las palabras expresas y dichas por Jesús muchas veces, porque así lo instituyó, claro, en la sola Biblia lo instituyó su padre en la fe, Martín Lutero, pues ese es el padre en la fe de los protestantes. Para ellos, Dios se quedó mudo después de escribirse Apocalipsis 22, 21. Ya Dios se quedó mudo. Sin embargo, ellos viven diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y eso que Dios le dijo no está escrito en la Biblia. Te aseguro que nunca han leído, y si lo han leído no lo han entendido, Mateo 19, 12. Nunca lo han leído y si no, no lo han entendido. Primero le explicaré lo que significa la palabra eunuco. El eunuco era una persona imposibilitado para tener relaciones sexuales. Por lo tanto, era imposibilitado para casarse. Ahora ya ustedes saben lo que significa, lo que es un eunuco. Ahora dice Jesús, hay hombres que han nacido eunucos. ¿Qué significa que han nacido eunucos? Imposibilitados para casarse desde que nacieron y para tener relaciones sexuales desde que nacieron. Ustedes conocerán algunos. Dice Jesús en el mismo versículo, otros fueron mutilados por los hombres, es decir, fueron hechos eunucos por los hombres. Ese no es mi caso como sacerdote. Ahora bien, el primero tampoco era mi caso. Hay otros que se hicieron a sí mismos eunucos por amor al reino de los cielos. Y entonces dice Jesús, el que entienda el que pueda. Dentro de ese grupo estamos los sacerdotes, las religiosas y todo lo demás. ¿Por qué en vez de decir que el sacerdocio que es prohibido para casarse no pone al sacerdocio encasillado en este versículo? Tampoco, te aseguro que tampoco ha leído Primera de Corintios, primero en el capítulo 7, bueno, Primera de Corintios 7. Yo te iba a leer algunos versículos, pero por no hacer esto más largo, te voy a dejar para que lo leas tú, para que lo lean ustedes. 1 Corintios 7, 1. 7, 7. 7, 17. 7, 32. 7, 38. Es más, si quieren mejor lean el capítulo entero. Ahí se darán cuenta por qué la iglesia no prohíbe, pero tiene la opción como iglesia de que el sacerdote sea un hombre no casado. Las religiosas también hacen voto de castidad y hacen voto de celibato. Nosotros tenemos el celibato. Eso, el celibato, entonces, nosotros lo vamos a tomar, según toda esta lectura que yo le he dicho, toda esta cita bíblica, como un don de Dios, un don que Dios da a los sacerdotes y que conste, a las religiosas, y que conste que también hay laicos que abrazan ese don del celibato y la castidad. Pero, como ya te he dicho, el que no lee la palabra de Dios tratando de enriquecerse, sino solamente tratando de contradecir, entonces siempre va a encontrar cómo contradecir, porque la Biblia es como un puñal de doble filo, ¿verdad? Que uno lo pueden coger para el mal y otro la pueden coger para el bien. Pero bendito sea Dios. Sigamos oyendo. No lo estableció Yeshua.
Cuando Yeshua celebró la cena del Señor, lo celebró en Pesach, Pascua. Cuando Pablo celebró la cena del Señor, lo hizo en Pascua. Ahora bien, hay una cena que... Ok. Jesús celebró la última cena en Pascua, dice usted. Nosotros decimos, no, la celebró antes de la Pascua. Claro, en el periodo, pero antes de la Pascua. Según nuestro calendario, lo hizo el jueves. El viernes murió. El sábado, día de reposo, él reposó en el sepulcro. El domingo, primer día de la semana, resucitó. En la última cena instituye el sacerdocio y la Eucaristía. O sea, el sacerdocio ministerial y la Eucaristía. Esto ya está más que explicado, con tal de tú quieras creerlo. En cuanto a Pablo, te recuerdo 1 Corintios 11:23. Dice Pablo, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido, y entonces empieza a hacer el relato de la institución eucarística. Pablo no conoció a Jesús. ¿Cómo entonces Pablo dice que lo recibió del Señor? No será porque Pablo lo escuchó y lo aprendió de los apóstoles que tradicionalmente lo hacían. Porque Jesús dice, quien me escucha, quien oye a uno de los míos, me oye a mí. Lucas 10:16. Y Pablo por eso dice, si lo escuché de los apóstoles, lo aprendí de los apóstoles, lo recibí del Señor. Porque ellos hablan en nombre de Jesús. Ellos son heraldos del evangelio que proclaman. Esto supone que lo aprendió de ellos, de los apóstoles, que ya lo hacían. Hechos 2:42. Que se establece para Shabbat, para reposo. Y esta cena no lleva pan sin levadura, lleva un pan tensado o trenzado y lleva vino. Bueno, no vamos ahora a discutir sobre cuántas cenas se celebraban en el pueblo judío y qué panes usaban. Eso no es lo que nos interesa. O cómo lo comían. A nosotros nos importa hacer lo que Jesús hizo y dijo, hagan esto en memoria mía. Ya lo he explicado, no seguiré hablando de eso. Cuando Pablo dice que todas las veces que la celebramos, se refiere todas las veces en Pascua que la celebramos. Y aún la Pascua de la iglesia tradicional, de la iglesia protestante y demás, del mundo occidental, está separada por el hombre de la Pascua que Dios estableció para su pueblo. Así que ni cambió Jesús los mandamientos, porque sería como decir una cosa al principio y después agarrar, crear un castillo de arena y después cerrar la patada. Él dijo que no pasará hasta que todo se haya cumplido, hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva, no pasará ni una letra de la ley. O sea, esos mandamientos están intactos. Él no vino a destruirlos. Y nos hizo todos rey y sacerdocio por medio de su sacerdocio, supremo sacerdocio. Por eso que el rey de reyes y el señor de señores. Sin más preámbulo, si este video te edificó, puedes suscribirte, comentar y compartir. Esto no es nada personal, simplemente es respuesta a sus comentarios católicos. No hay un versículo que Jesucristo diga, ahora este será el sacerdocio, sino que todos tenemos acceso, libre acceso al trono de la gracia, y todos somos reyes y sacerdotes. Gracias, reyes y sacerdotes, gracias a Yeshua de Nazaret. Con todo lo que he dicho ya, porque él ahora mismo ha hecho prácticamente como un resumen de todo lo que él ha dicho. Con todo lo que yo he dicho, explicado lo que la iglesia cree, lo que la iglesia hace y enseña, acerca primero de la interpretación de la Biblia, acerca de los mandamientos, acerca de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial, con capítulos y versículos para que no me lo crean a mí, sino a la palabra de Dios, es suficiente para que cambies de pensar y de parecer.
Sin embargo, te digo que nosotros no celebramos la Pascua de la antigua alianza, sino la de la nueva alianza. Te digo, Jesús no cambió los mandamientos, no, Jesús hizo cambio en los mandamientos, perfeccionó los mandamientos, lo redujo a 2 los mandamientos. Lo que ustedes los protestantes les preocupan, de ellos Jesús ni siquiera habló. Nosotros somos cristianos, no judíos. Jesús vino a cumplir los mandamientos por nosotros, no a abolirlos, sino a cumplirlo por nosotros, y los cumplió y nos dejó un mandamiento nuevo. Nos dejó un mandamiento nuevo, porque nosotros, según Salmo 49:9, no podíamos cumplir la ley. Él la cumplió por nosotros, pero nos dejó un mandamiento nuevo que sí podemos cumplir. Ámense unos a otros como yo les he amado. Juan 13:34. Como resumen de toda la ley, Jesús nos resume en 2 mandamientos. Mateo 22:40. El miembro que no está, o la persona que no está unida al cuerpo, según 1 Corintios 12:12, es como la rama de la vid que no está unida al tronco. Juan 15:5. Por más que prediquen y profeticen, echen demonios y hagan muchos milagros, Mateo 7:22-24 le responde: si están fuera del cuerpo, no les servirá de nada. Les pasará como a los del tiempo de Noé. Nada fuera del arca se salvó, no porque eran malos, viciosos, delincuentes, corruptos, sino porque no estaban dentro del arca. Justo porque no estaban dentro del arca. Mis queridos hermanos, hay que pertenecer al cuerpo si se quiere ser miembro del cuerpo. No es coger la Biblia y todo lo que dice me la aplico. No, eso no es así. No es así. Si usted quiere que se apliquen a usted, entre al cuerpo, entre al redil y no sea rebelde, no sea soberbio, pues todos sabemos a dónde lleva la soberbia. Bien, queridos hermanos, hermanas, si el video le ha gustado, si ustedes creen que vale la pena, si quieren se pueden suscribir al canal, pero si no, por lo menos denle que le gusta para que YouTube se lo muestre a otros. Coméntenlo porque eso me ayuda a mí para yo poder hacerlo mejor. Si ustedes entienden que debo hacerlo mejor, comenten lo que ustedes quieran. Y no importa si tienen que decir algo en contra, pero no importa, pero háganlo. Queridos hermanos, hermanas, oro por ustedes y pido a Dios que a todos nos dé la gracia de estar siempre a su lado, a su servicio, a sus órdenes. Que nos dé la gracia necesaria para serle fiel en todo y amarlo sobre todas las cosas con todo el corazón, con toda el alma. Y pido a Dios su santísima bendición para ustedes, para sus hijos, para todos los que los rodean. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.